Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Hablando desde un contexto espiritual, todos nosotros esperamos promesas. Otros estamos a punto de recibirla, otros ya la recibieron y vienen otras nuevas. Pero aquí te voy a hacer mención que tanto las promesas, aún hasta profecías personales que nos dan, no se van a cumplir si no satisfacemos las condiciones requeridas. Debemos de tener algo en mente para que nosotros podamos tener éxito en esto de las promesas y las bendiciones. Y para eso te voy a hacer mención de algo, de que cada aspecto de la vida en esta tierra es un desafío y una prueba. Así también en el mundo de las promesas, cada situación o acontecimiento es único, diferente a todos los demás, y representa una oportunidad para elevarse y madurar. Toda la Biblia, ¿verdad?, cuando tú la lees vas a ir encontrando promesas que son una necesidad en tu vida o en la vida de mí o de un familiar. Pero cada promesa, aparte del gozo que tenemos de que Dios las va a cumplir, debemos de tener en mente que es un desafío y es una prueba antes de obtenerla. No va a venir una prueba nada más por venir y de la nada. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Ponlo bien en tu corazón esto que te voy a... Cada uno de nosotros debe de estar consciente de las promesas de Dios y de que antes de tenerlas tenemos que pasar un pequeño examen. Para ilustrar este concepto de que se te haga fácil obtener las promesas que hay en la Biblia, te voy a mencionar algo fácil de entender. Te voy a dar una ilustración para que se entienda este concepto de que tú todo lo que hay en la Biblia lo hagas tuyo. Todo. Sé que hay muchas áreas en tu vida y en muchas áreas Dios te da promesas. Para ilustrar este concepto, imagina que fuiste a una entrevista de trabajo y el potencial empleador usó palabras insultantes. Con seguridad reaccionarás sintiéndote ofendido o enojado. Pero si alguien te hubiera dicho de antemano que esta persona grita ante sus candidatos para ver cómo reaccionan al estrés, con seguridad tú hubieras mantenido la calma. El concepto de las promesas es semejante a esto. Cada que tú vas a obtener algo o quieres algo, posiblemente cuando te hagan la entrevista entre comillas va a ser como insultante o ofensiva hacia ti. Pero si nosotros, tomando este ejemplo, vemos cada promesa y vemos que va a haber un pequeño desierto, así como de Egipto a la tierra prometida hubo un pequeño desierto. Si nosotros mantenemos la actitud correcta nos va a dar acceso. Así como este ejemplo que dimos, que tú vas y pides trabajo y alguien te hace una entrevista, a lo mejor va a ver cuál es tu actitud, cuál es tu reacción. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene algo especial para ti preparado. No sé si me estoy explicando. En la palabra de Dios es lo mismo.
muchas de las veces van a venir promesas grandes y extraordinarias, pero a veces va a ser probada nuestra actitud de fe hacia Dios. Si estamos enfocados, es como este ejemplo: si el que fue a hacer una entrevista de trabajo, su enfoque es el trabajo, o lo que hay entre el trabajo y la situación en la que está viviendo. Yo he tenido, ¿verdad?, la experiencia de dar consejería a personas que han tenido problemas en su trabajo y aparentemente como que los tratan mal. Y siempre les he dicho, a lo mejor, ¿qué tal si tu jefe te está probando? Quiere ver tu capacidad, quiere ver cómo tú te mantienes en la presión, cómo te mantienes en el estrés, cómo te mantienes en la gente difícil. Y cuando yo les menciono ese tipo de consejos y cambian su actitud en su trabajo, yo he visto que han tenido éxito y han sido beneficiados. Lo mismo hoy en las cosas espirituales. Yo siempre les digo que Dios, antes de llevarte a otro nivel, primero te va a poner a prueba. No te va a dar una promesa nada más por dártela, porque una promesa siempre va a aportar algo al reino de Dios. También de eso debemos de estar conscientes, que cada promesa que Dios te dé esa promesa tiene una participación en el reino de Dios y que le dé la gloria a Dios. Ahora, ¿por qué te hago comentario de esto? Te voy a dar un ejemplo ahora bíblico. Dios fue muy claro con los destinatarios a la carta a los hebreos, que era necesaria la paciencia. Cuando hay paciencia, va algo de la mano que se llama enfoque, y el enfoque determina tus sentimientos, lo que tú sientes. Y no cuando estoy hablando de enfoque necesariamente que andes por sentir, no, decide lo que hay en tu alma, en tus sentimientos, y decide tu convicción. Dios, imagínense cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Nosotros pensamos, bueno, es que Dios les prometió que los iba a llevar a la tierra. Sí, fue una promesa que Dios les dio. Pero yo te puedo demostrar a través de la Biblia que lo que Dios le prometió a esa generación, Dios, a la mitad de lo que era Egipto y lo que era la tierra prometida, el pueblo se quedó postrado y murió en el desierto. Todos aquellos arriba de 20 años. En Números 14:34, fíjese lo que dice: conforme al número de días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás tus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Mire, otra versión dice: y conocerán la ruptura de mi promesa. Otra versión dice: y sabrán lo que es apartarse de mí. ¿Me estoy explicando? Tres conceptos diferentes, pero con la misma idea. Ahora, detrás de este versículo hay una historia. Un pueblo que salió de Egipto, un pueblo, ¿verdad?, que salió con las riquezas de Egipto, un pueblo que abrió, ¿verdad?, Dios abrió el mar y pasó por el medio de ellos. Pero también un pueblo que cuando estuvo a prueba empezó a murmurar y a renegar de Dios. Y detrás de este versículo tú puedes ver en el capítulo 13 que Moisés a cada de las 12 tribus de Israel envió a cada uno de los príncipes, o quiere decir de los líderes, a reconocer la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Estos hombres vinieron con noticias de que esa tierra había abundancia,
Pero con esas noticias de la promesa vinieron con la incredulidad de que era imposible penetrar a esa tierra, y eso estaba hablando de que Dios no tenía para ellos la capacidad de introducirlos a esa tierra. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando vino la exhortación, vamos a decir aquí en Números 14:34, dice: y sabrán qué significa apartarse de mí, y sabrán que yo hoy he roto lo que he prometido. ¿Por qué? Porque esas promesas son condicionadas. Tú te mantienes firme en hacer la voluntad de Dios, y Dios se mantiene firme en cumplir su promesa. Entonces, la historia de Israel nos deja esa gran enseñanza. Esa gran enseñanza, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos la actitud correcta, nada más vamos a saber que hay promesas, o a lo mejor las vamos a entender, pero no las vamos a experimentar. ¿Cuántos en el pueblo de Dios tienen promesas de que creen en el Señor Jesucristo o Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa? Y pasan 20 años y nada más está una sola persona, pero todos sus familiares no conocen y no han tenido un encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántos no han visto la promesa de que tú vas a recibir una sanidad y no la hay? Anoche que estaba dando enseñanza en Zoom, se me hizo al último se abre una de las preguntas y me hizo una pregunta, dice: ¿y si alguien cumple los requisitos y Dios no cumple? Le digo, eso no puede ser, porque Dios no miente. Dios cumple lo que habla. ¿Sí me explicó? Más bien algo está mal, la actitud está mal, o tenemos el concepto equivocado, o pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos equivocadamente haciendo otra cosa que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se hace la voluntad de Dios por ley, Dios cumple sus promesas. El asunto aquí, hermanos, es que todos nosotros nos gozamos de que Dios es bueno y que nos va a dar promesas. Amén. Pero cuando Él nos hace la entrevista, y aparentemente esa entrevista nos habla rudamente, si nuestra actitud en esa entrevista no es la correcta, no estamos calificados para recibir esas promesas. ¿Sí? Porque Dios no miente. Ponte a leer la Biblia y enumera 7 promesas. Y yo quiero experimentar estas 7 promesas. Esas 7 promesas tienen 7 entrevistas. Esas 7 entrevistas, entre comillas, como que si Dios no te quisiera dar sus promesas, pero no es cierto. En esas entrevistas, por decirlo así, hablando del ejemplo, ilustrándolo con ese ejemplo, Dios quiere ver tu reacción, tu actitud, tu fe. Porque si algo ve el Señor en nosotros es qué fe tenemos para esa promesa. ¿Qué uso le vamos a dar a esa promesa? Y curiosamente, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que ya esperé años y años y así. Es que el asunto no nomás es de tener paciencia, sino el segundo paso es de practicar la voluntad de Dios. Porque si fuera el asunto nada más de esperar, hermanos, hay gente que tiene 40 años esperando una promesa y nunca la ha visto, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios para esa promesa. Y aquí se usa preguntas, bueno, ¿en qué promesas, verdad, están en tu corazón, están en tu mente? Hay muchas, pero ¿cuáles son? La otra, ¿estás dispuesto cuando se te haga la entrevista a estar firme? Todo es fácil si tú con anticipación sabes que el que te va a hacer la entrevista, esa es su estrategia de hacer las entrevistas. Tu mente cambia, tu concepto cambia
cuando estás frente a un desafío, a una prueba, cuando tú tienes anticipado que esa prueba es una estrategia, que esa prueba es un desafío para que tú salgas más que vencedor y tú te eleves y crezcas espiritualmente. El problema es de que cuando nosotros vamos a perseguir una promesa y en ese caminar de fe, no sabemos que el caminar en la fe es llegar hasta el final, o pelear la batalla de la fe es hasta ganar. No sabemos distinguir esos conceptos cuando vamos caminando detrás de una promesa. No sé por qué yo desde que era muy pequeño, cuando había un asunto, por ejemplo, de correr algunas distancias o de participar en un deporte, ya sea en una manera personal o en una manera de equipo, siempre que estábamos jugando o yo estaba corriendo y sabía que tenía que llegar hasta el final, yo no me estaba preocupando, ¿verdad?, de lo que me estaba yo corriendo. Lo que me estaba preocupando en qué tiempo voy a llegar y qué tanto me falta y qué tanto he avanzado. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no puede fallarme. Yo lo que me debo de enfocar si estoy en lo correcto. Israel se puso en esos tiempos de Números 13 y 14, se puso a quejarse que estaba mejor en el mundo, que estaba mejor la comida de allá. Empezó a hablar hasta cosas que no eran, ¿sí me explico? Y nosotros, ¿verdad? A veces eso es lo que a nosotros nos gana la impaciencia, nos gana el quejarnos, y lo más devastador, nos gana la incredulidad. Pero algo que quiere Dios es que tú sigas creyendo y te sigas manteniendo firme. A veces nosotros podemos ver familiares que a lo mejor sabemos que están dentro de la promesa y como que es casi imposible que se acerquen, pero para Dios no hay imposibles. ¿Sí? A veces tú pareciera saber que tu condición en la que estás viviendo, ¿verdad?, aunque no, a lo mejor no es mala, pero que tu condición puede ser mejor en calidad, como que dices, bueno, no creo que eso lo haga Dios, pero sí lo hace Dios. Entonces nosotros debemos de saber que todo tiene una estrategia. Todo tiene una estrategia. Dentro de una prueba Dios tiene una estrategia, tiene un plan. Porque si tenemos en la mente, bueno, Dios me va a probar para hacerme sufrir, el asunto no es el sufrimiento. Es más, te voy a decir una cosa, si la estrategia de Dios, que en cada prueba es hacerte sufrir, los que permanecen enfermos por años tuvieron más promesas que tú y yo juntos. Pero el asunto en cada prueba, no todas las pruebas es sufrimiento. A veces son pruebas de intelecto, a veces son pruebas de, vamos a decirlo así, de actitud. A veces son pruebas de paciencia, a veces son pruebas de acciones. Las pruebas no nada más llevan, ay, ya estoy sufriendo y no, dolor, porque si tratara de dolor, yo he visto gente que tiene tanto dolor y tan lastimada en el pueblo de Dios y no tiene ninguna promesa en su vida casi. Esto no se trata de dolor, se trata de actitud, se trata de fe, se trata de seguir confiando en Dios y se trata de saber que hay una estrategia ahí y que algo Dios va a hacer. No nada más vas a recibir la promesa, sino en esa promesa va incluido tu crecimiento, va incluido madurez a favor de ti y va incluido, ¿verdad?, que tú seas beneficiado y que le des la gloria a Dios. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás frente a una promesa y ya estás escrito para ir por esa promesa y fallas en llegar a ella? ¿Qué pasa?
Aquí es el punto a seguir. ¿Qué le pasó a esa generación que quedó postrada en el desierto? Son muertos. La promesa fue ¿para qué? Para la otra generación. Cuando una generación falla, por decirlo en su llamamiento o en una promesa, Dios la pasa a la siguiente generación. Porque son recursos que ahí están y tienen que ser usados. Yo lo vi en el llamado. Yo vi una generación en mis abuelos en la palabra de Dios y no se extendieron como está en la Biblia. Pasó a mis padres, no se extendieron. Llegó a mí, yo lo aproveché. ¿Sí me explico? Hablo con respeto, aquí está mi padre. Lo hablo con respeto, pero esto es así. ¿A poco crees que desaprovechaste una oportunidad y te va a estar esperando a los otros 15 o 20 años? No, ahorita busca promesas nuevas. Dios tiene riquezas en abundancia, promesas que en esta vida, ¿verdad? Cuando las recibas no te las vas a acabar, vas a tener más. Pero tienes que estar dispuesto, ¿verdad? Que en esta vida, ¿verdad? Cada aspecto de la vida es un desafío y es una prueba para que nuestra vida sea interesante. Esa prueba, tu mente, tu habilidad es puesta a prueba. Es puesta a prueba tu actitud. Es puesto a prueba qué tan aferrado eres. No sé, a lo mejor eso a mí me ayudó en esta vida. Mi esposa y mucha gente que me conoce, que es de mi familia desde chiquito, dicen: tú eres un terco. Te aferras a algo, te aferras a algo. Y me aferraba a algo para que me estuviera destruyendo, pero llegó el momento que llegué a las plantas de Dios y esa terquedad ahora la tengo para las cosas de Dios. Sí, de verdad. Usa lo que tú tienes para aferrarte a Dios y buscar a Dios. No puede ser que el espíritu de impaciencia te gobierne. Tú permaneces haciendo el bien. Como dice la Biblia, vence lo malo haciendo lo bueno. Y Dios va a hacer cosas grandes. Pero tienes que actuar en la palabra de Dios. Tienes que saber que esas promesas tienen una participación en el reino y también en darle gloria a Dios. Porque si no, de lo contrario, Dios no va a anotar esas promesas para que tú seas un candidato a experimentarlas. Puedes hacer ahorita tus notas qué promesas necesitan y unas tú vas a decir: esta es imposible. Sí, para mí, para los demás es imposible, para Dios no. La pregunta que te debes de hacer no es que esto es difícil o es imposible. Esa no, de hecho, ese no es un problema para Dios. Posiblemente tú puedes preguntar: a mí me gustaría saber cómo Dios va a cumplir esa promesa y cómo voy a ser desafiado yo en aferrarme a que Dios me va a dar esa promesa. Llámalo que sea sanidad, llámalo salvación, llámalo sabiduría, llámalo que tus dones sean revelados, llámalo sea que tengas una experiencia con Dios, llámalo sea que veas a lo mejor a Yeshua en una visión o lo experimentes personalmente. Lo que tú veas que hay en la Biblia, tú enfócate en ella. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y cómo debes de estar preparado para estar frente a esa promesa. Sí, porque a Abraham se le dio la promesa, dice: de ti saldrá una nación grande, te bendeciré, así como las estrellas, como la arena del mar, dice, será tu descendencia. Y estuvo, ¿qué? Poderoso. Pero de 70 y tantos a 100 años, ¿fue sencillo? Fueron 20 años, más de 20 años. Su mujer estéril, ¿eso era un problema para Dios?
eso no es problema para Dios. El problema no es Dios, el problema es nuestra mente, el problema es nuestra actitud, el problema es nuestra impaciencia, el problema es nuestra ignorancia y quién sabe cuántos más problemas hay. Pero Dios no es el problema, Dios es la solución. Dios es el que cumple las promesas y Dios es el que te va a dar la victoria. Pero nosotros debemos de poner nuestra pequeña parte, nuestro 1%, el 99% ya está hecho. Todo el cielo, ¿verdad?, está a nuestro favor, porque nos dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? El asunto es que todas las cosas en esta vida tienen sus desafíos. Y qué bueno. ¿A quién le gustó jugar cosas fáciles que cualquiera las jugara? ¿No les ha gustado ver cosas difíciles que pocos las hacen? Y dices, yo también eso lo puedo hacer. Eso es lo bueno en esta vida, en lo espiritual. ¿Sí? Es como cuando agarro y digo, Señor, dame sabiduría. Y Dios puede hablarme cada noche, cada mañana, me puede hablar en sueños. Pero qué tan sencillo. Me dice, bueno, ok, te voy a dar sabiduría, pero esa sabiduría te va a salir en 20,000 pesos o 30,000 pesos de libros cada año. Ahí está, 30,000 pesos. Esa sabiduría, ese es mi desafío. Mi desafío es ver los libros que me gustan y dónde está la sabiduría que necesito. Y mi desafío, ¿qué es? Tener fe para comprarlos y estudiarlos. Ese es mi desafío. ¿Sí me explico? Eso es en la sabiduría, lo podemos ver en la sanidad. ¿Cuál es el desafío de ser disciplinado en orar, ser disciplinado en ayunar? ¿Para qué? Para que yo vea milagros en el cuerpo de alguien. Ese es otro desafío, para ver otra liberación. ¿Qué es el desafío? Buscar el rostro de Dios, cómo desarmar la hechicería, la brujería en cualquier país. Ese es un desafío. Pero ese no es el problema. Dios tiene las soluciones, pero yo debo de saber que en esa búsqueda o en esa agresividad de fe, Dios me lleva a madurar, me lleva a crecer. No nada más veo su promesa, sino veo la experiencia de que cada vez crezco a la estatura cada día del varón perfecto, Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor por ese.